Mi hija se escapó con su padrastro, que es mi esposo, y ahora volvió a casa embarazada, pidiéndome ayuda. Hay cosas que uno solo entiende cuando ya es demasiado tarde, y aún así, a veces, fingimos no haber entendido, porque aceptar la verdad duele más que aferrarse a una mentira reconfortante. Fui madre a los 18. No fue por descuido, sino porque me enamoré como si tuviera 15 años, aunque ya era mayor de edad. El padre de Camila fue una de esas pasiones rápidas y desastrosas. Cuando le conté del embarazo, se quedó callado unos segundos y soltó, «Ese es tu problema», y desapareció, así, sin más. Curioso cómo una sola frase puede torcer toda una vida. Nunca le pedí pensión, nunca lo busqué. En ese momento pensé que de nada servía tener la razón si él no quería ser padre. Prefería hacerme cargo sola. Trabajé muchísimo, turnos dobles, triples en tienda, haciendo limpiezas, fines de semana en un restaurante. Nunca nos faltó comida, pero sí sobró ausencia. Llegaba tan agotada que a veces me quedaba dormida en el sofá, mientras ella veía dibujos animados. Cuando Camila era pequeña, me preguntaba mucho por su papá. Veía a sus amigas en la escuela con padres presentes y me decía, ¿y yo por qué no tengo uno? Yo respondía, con una sonrisa tensa, porque tienes a mamá, y yo valgo por dos. Pero ningún niño entiende una respuesta así. Con el tiempo dejó de preguntar, se encerró en sí misma. Camila creció hermosa, seria, muy observadora. Era reservada, pero muy lista. Aprendió desde pequeña a valerse por sí misma. Tenía dificultades para expresar afecto. A veces sentía que yo la asfixiaba con mis intentos de compensar el tiempo perdido. Nuestra relación siempre fue intensa. Yo era madre y padre, pero siempre había un rincón dentro de ella que nunca logré alcanzar. La adolescencia fue un campo minado. Discutíamos casi todos los días. Ella creía que la trataba como niña, yo sentía que ella quería ser adulta demasiado rápido. Y la verdad es que veía en ella la misma hambre de libertad que yo sentía a los 18, pero con una diferencia. A mí me obligaron a madurar, ella quería hacerlo por motivos equivocados. Cuando cumplió 18, sentí alivio. Lo había logrado, había criado a mi hija sola, trabajado como loca, evitado que cayera en los mismos errores que yo. Pensé, de verdad, que ahora sería mi momento, que quizás podría volver a ser mujer además de madre. Fue entonces cuando conocí a Fernando. Yo ya tenía 37. Estaba cansada, emocionalmente desgastada, y hacía tiempo que no me sentía mujer. Había vivido casi 2 décadas para mi hija. Nunca traje hombres a casa, nunca tuve una relación larga. No quería confundir a Camila, pero, en el fondo, también me sentía sola, invisible. Fernando apareció de la nada, una tarde de viernes, en una farmacia. Me dejó pasar delante de él, me habló con una amabilidad extraña en estos tiempos, y en 2 minutos ya estábamos riéndonos. Era un hombre que llamaba la atención, moreno claro, alto, mirada intensa, de esos que no necesitan hacer nada para ser notados. Tendría unos 45 años, pero con un atractivo que solo el tiempo sabe moldear. No era solo guapo, era elegante, confiado, con esa voz grave que te hace sentir escuchada. Nos volvimos a encontrar, por casualidad, la semana siguiente, esta vez en una cafetería cerca de mi trabajo. Hablamos por casi 1 hora, y recién ahí intercambiamos números. Yo pensé que no me iba a llamar, pero lo hizo esa misma noche. Nuestra primera cita fue en un restaurante sencillo, pero él lo convirtió en algo especial. Tenía esa forma de hacerte sentir importante, única. Me trataba con una delicadeza que yo no conocía. En poco tiempo, ya estaba metida hasta el cuello. Me tomó 3 meses presentárselo a Camila, no porque pensara que no le caería bien, sino porque yo misma no sabía qué era lo que tenía con él. Fernando respetó mis tiempos, nunca me presionó, solo me dijo que cuando me sintiera lista, él estaría ahí. El día que se conocieron, estaba nerviosa, pero ellos se saludaron como si ya se conocieran. Camila se sorprendió con su apariencia, bromeó, no sabía que mi mamá tenía tan buen gusto. Fernando se rió, yo también, y por un momento pensé que era una buena señal. Hablaron mucho esa noche, compartieron gustos, películas, música. Camila parecía más relajada. Fernando tenía ese don, hacía que las personas se sintieran cómodas. Sabía comportarse, medía cada palabra, cada gesto, nunca fuera de lugar. Después de esa cena,
empezó a frecuentar más nuestra casa, al principio, solo los fines de semana, luego, algunas noches entre semana, y poco a poco se volvió parte de la rutina. Yo, que pensaba que sería difícil equilibrar mi papel de madre y de mujer, empecé a creer que por fin había encontrado un punto medio. Camila nunca se quejó, al contrario, decía que él era maduro, educado, mucho más interesante que los chicos de su edad. En ese entonces, pensé que era solo una adolescente impresionada. Jamás imaginé que esa admiración podía torcerse hacia otro lado. Nos casamos por lo civil después de casi un año juntos, nada lujoso, solo una comida sencilla con amigos cercanos. Camila estaba ahí, vestida de azul oscuro, con una copa de vino en la mano, mirando todo como si fuera solo una tarde más. Pero yo estaba feliz. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía feliz, y por eso hoy todo duele más, porque no lo vi venir, no vi lo que estaba creciendo frente a mis narices. O tal vez, simplemente, no quise verlo. Fernando tenía 45 años cuando lo conocí. Era el tipo de hombre que no necesita hacer ningún esfuerzo para llamar la atención. Su presencia llenaba el ambiente, pero de una forma tranquila, casi hipnótica, y eso me desarmó después de tantos años sintiéndome invisible, teniendo que ser fuerte todo el tiempo, llevando el mundo sobre los hombros yo sola. Ese tipo de seguridad silenciosa me atrapó, sin que yo lo percibiera. Nunca se me pasó por la cabeza, ni siquiera en mis peores pensamientos, que él pudiera algún día cruzar un límite con mi hija, jamás. Él era mayor, más maduro, centrado, un hombre que hablaba con convicción, que decía cosas como, un adolescente solo prueba los límites que le permitimos o una chica necesita estructura en casa. Al principio, ese discurso me parecía tranquilizador, me hacía creer que finalmente había encontrado un apoyo real, alguien que no solo me deseaba como mujer, sino que entendía lo que era criar a alguien sola. Cuando entró en mi vida, sentí que por fin el universo me recompensaba, y cuando empezó a convivir con Camila, pensé que ella, al fin, tendría una figura masculina firme, alguien en quien confiar. Al principio, Fernando apenas hablaba de ella, siempre muy respetuoso. Decía que la relación madre e hija era solo nuestra y que su papel era estar ahí sin interferir, pero, con el paso de los meses, eso empezó a cambiar, lentamente. Al principio eran comentarios inocentes, opiniones sueltas. Decía, por ejemplo, que Camila era muy bonita, pero que se vestía de forma que no combinaba con su inteligencia, comentaba que ella no se valoraba lo suficiente. Yo, ilusa, pensaba que eso era preocupación de alguien que estaba empezando a quererla como una especie de padrastro, veía en eso una forma de cuidado, de orientación, pero, poco a poco, sus palabras empezaron a torcerse. Un día dijo que ella tenía una mirada fuerte, de las que saben exactamente lo que hacen. Me reí, nerviosa, y le pedí que no hablara así. Él se limitó a sonreír y cambiar de tema, como si yo fuera ingenua por no ver el mundo como él. En ese momento, no lo vi como una alarma, tal vez porque no quería ver. Con el tiempo, me di cuenta de que hablaba más de ella que de mí. Decía que Camila era madura para su edad, que era brillante, que tenía una visión del mundo poco común, incluso la comparaba conmigo. Decía que yo era impulsiva, mientras que ella era calculadora, que yo explotaba y ella observaba, que no sabía cómo lidiar conmigo, pero que con él, ella se abría. Esas frases empezaron a quedarse en mi mente, me hacían ruido, pero yo seguía pensando que solo intentaba ayudarnos, como un mediador que intentaba acercarse a ella para suavizar nuestra relación. Aún confiaba en él, lo admiraba, pero ya no me sentía del todo cómoda. A veces hablaba de conversaciones que habían tenido a solas, de cosas que ella le había contado, de opiniones que yo ni siquiera sabía que Camila tenía, y lo decía con orgullo, como si la conociera mejor que yo. Como si compartieran una complicidad especial. Yo fingía que no me molestaba, pero me molestaba, porque, de repente, él parecía saber más sobre mi hija que yo, sabía su perfume favorito, sabía cómo tomaba el café, sabía que le daba miedo. Sabía los nombres de sus amigas, sus horarios, incluso sus frustraciones con trabajos anteriores, y, lo peor, hablaba de todo eso como si fuera natural saberlo, como si fuera normal. Una noche, viendo una película en el sofá, apareció una actriz joven, muy bonita, segura de sí misma, provocativa, y Fernando, sin apartar los ojos de la pantalla, soltó, ¿tiene algo de Camila? No, esa mirada. Esa seguridad. Yo apenas sonreí, no dije nada, y él tampoco lo repitió, pero yo no lo olvidé. Esa frase quedó grabada como una semilla que empezaba a germinar dentro de mí.
Algo me incomodaba, no sabía exactamente qué, pero mi cuerpo lo sabía antes que mi mente. No era solo la forma en que hablaba de ella, era como la observaba cuando creía que yo no estaba mirando, era como notaba todo lo que ella hacía, era como estaba siempre atento a su presencia, y ella parecía disfrutarlo. Pero yo todavía no quería pensar mal, no podía, porque, si lo hacía, tenía que aceptar que algo muy grave estaba ocurriendo dentro de mi propia casa, entre las dos personas en las que más confiaba. Hoy, al recordar todo con claridad, sé que los signos estaban ahí. No eran evidentes, pero estaban, disfrazados de cuidado, disfrazados de admiración, disfrazados de cariño, y yo los ignoré, porque jamás imaginé que ellos dos, fueran capaces. No fue una pelea, no hubo gritos ni descubrimientos directos, no hubo un escándalo de película. Lo que hubo fue una sucesión de palabras malditas, de miradas raras, de comentarios que, poco a poco, comenzaron a dejar marcas que no venían desde dentro de mi casa, sino de fuera. La primera fue doña Neusa, mi vecina del frente, una señora jubilada de esas que viven con el vaso de café en la mano y los ojos atentos a todo lo que pasa en la calle. Un día, mientras yo salía apurada para el trabajo, me llamó con esa voz de quien parece que va a decir algo inofensivo: querida, disculpa que me meta, sí, pero ayer vi a tu marido caminando con la Camila. Fueron a la panadería, creo, pero me pareció curioso. Él tenía la mano en la espalda de ella, así, como pegadito, y le hablaba bajito en el oído, y ella reía. Nada malo, claro, pero me pareció raro. Hoy en día, una ve cada cosa. No se rió, yo no le sonreí por educación, dije algo como, sí, seguro era por algo rápido, y me fui, pero eso no salió de mi cabeza, porque ese día yo estaba trabajando. No recordaba que nadie hubiese dicho nada sobre panadería. Esa noche, ya con el estómago revuelto, pregunté, casualmente, si habían salido juntos. Camila, sin pensarlo, respondió, solo fuimos a la farmacia, él quería comprar algo. Farmacia, no panadería. Dos versiones, dos historias. No dije nada, solo tragué seco. Al día siguiente, la segunda señal. Joana, una amiga mía de años que trabaja en el salón donde siempre me corto el cabello, mientras me hacía la escoba, de repente me suelta, mira, ¿puedo decirte algo sin que te enojes? Yo ya sentía que algo venía, así que solo asentí. Ayer estaba en la heladería con Paulo, y vimos a Fernando con Camila, solos, riendo como si fueran novios. No estoy exagerando, era raro, raro de verdad. Hasta Paulo me miró como diciendo, ¿esa no es la hija de ella? Me dio mala espina, no quería quedarme con eso dentro. Panadería, farmacia, todo me empezaba a oler mal. Volví a casa como si me hubieran puesto un puñal en el estómago. Durante la cena, no dije ni una palabra. Camila estaba distraída, como siempre, con el celular. Fernando, calmado, comiendo como si nada. Cuando ella se fue a su cuarto, yo seguí en la mesa, con la comida ya fría, mirando mi plato sin realmente verlo. Él lo notó. ¿Estás bien?, preguntó, sin siquiera mirarme a los ojos. Respiré hondo. ¿Has salido mucho con Camila últimamente? Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que si andan saliendo solos, a la heladería, a la panadería, a la farmacia, no sé, me están llegando comentarios raros. Fernando se recostó en la silla y me miró con media sonrisa, esa típica que usaba cuando quería hacerme sentir tonta. ¿Y ahora qué? ¿Estás escuchando chismes de viejas de barrio? ¿Qué es lo que estás insinuando? No estoy insinuando nada, estoy preguntando, porque me están llegando cosas que no me gustan, y porque ustedes dos me han dado versiones distintas. Él soltó una risa seca, casi despectiva. Por favor, ¿me estás hablando en serio? ¿Estás delirando? ¿Te estás inventando cosas ahora? ¿Estás celosa de tu propia hija? Eso es lo que pasa. No estoy celosa, estoy preocupada, las cosas que me están diciendo no suenan bien. Fernando se levantó con calma, dejó el vaso en la pileta sin apuro y, antes de salir de la cocina, me miró como si yo fuera un estorbo. Si seguís con estas locuras, vas a arruinar lo poco que queda de paz en esta casa. Después no vengas a decir que fui yo. Me quedé ahí, clavada en la silla, sin poder moverme. Sentí una mezcla de rabia, miedo y asco. Quería que lo negara, que me mirara a los ojos y me dijera que todo eso era un malentendido, pero no. Hizo lo que siempre hacen los que esconden algo, me hizo pasar por loca, me trató como si estuviera imaginando cosas,
me hizo dudar de mí misma, y, lo peor, por unos segundos, lo logró. Pero, cuando me acosté esa noche, sentí algo diferente. Por primera vez, algo dentro de mí gritaba, con certeza, que él estaba escondiendo algo. Intenté evitarlo, juro que lo intenté. Me tragué la rabia durante días, fingiendo que no pasaba nada, que todo eran exageraciones, que las cosas que me decían eran malentendidos. Me repetía que eran chismes, que yo estaba siendo paranoica, que ninguna madre debería pensar así de su propia hija ni de su marido, pero cada risa compartida, cada conversación que terminaba justo cuando yo entraba en la habitación, cada mirada que se desviaba rápido, todo eso me fue carcomiendo por dentro, hasta que llegó un punto en que ya no pude más. Aquella noche, estaban en la cocina, reían bajito, como dos adolescentes cómplices, y yo, parada en el pasillo, escuchando sin ser vista, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era una risa íntima, una energía que no correspondía, no entre padrastro e hijastra. Cuando entré, se callaron al instante. Camila bajó la cabeza al celular, Fernando se sirvió agua con toda la naturalidad del mundo, pero no era natural, no lo era. Más tarde, cuando Camila ya estaba en su cuarto, tomé aire y decidí enfrentarla. Toqué la puerta, entré sin esperar respuesta. Ella estaba recostada en la cama, con los audífonos puestos. Le quité uno con calma, me senté en la orilla de la cama y le hablé directo, sin rodeos. Necesito que me digas la verdad, ¿está pasando algo entre tú y Fernando? Ella levantó una ceja, con una expresión de aburrimiento total. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste. Quiero saber la verdad. Hay cosas que no me cierran, Camila, las salidas, las miradas, las risas. No me tomes por tonta. Soltó una risa seca, casi burlona. Ay, mamá, ¿en serio? Estás paranoica ahora. No estoy paranoica. Te estoy preguntando con la calma que me queda, ¿pasa algo entre ustedes? Su cara cambió. Ya no había aburrimiento, había cinismo, como si se cansara de fingir, como si ya no tuviera ganas de esconder nada. Y entonces lo dijo, sin titubear, sin bajar la mirada, la verdad, ojalá pasara. Él está buenísimo. Fue como si me dieran una bofetada. Me quedé en shock, sentí el rostro arder, el cuerpo helarse, las manos temblar. Ella me miraba con esos ojos desafiantes que conocía tan bien, pero esta vez había algo más, una crueldad deliberada, una necesidad de herirme. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, respondió, con los hombros encogidos, como si fuera lo más normal del mundo. Si él quisiera, yo no lo pensaría dos veces. ¿Tú tienes idea de lo que estás diciendo? ¿Tienes idea de lo asqueroso que suena? No estoy diciendo que haya pasado algo, dijo, todavía con calma, pero, si llegara a pasar, no sería culpa solo de él. Yo también tengo ojos y gusto. Me levanté de golpe, tuve que apretar los puños para no perder el control. Quería gritar, quería sacudirla, quería desaparecer, pero lo único que pude hacer fue apoyarme contra la pared, intentando respirar. ¿Estás enferma? ¿Desde cuándo piensas así? Ella me miró como si yo fuera una idiota. Desde siempre, ¿o tú crees que no me doy cuenta de cómo él me mira? ¿Crees que no siento cuando alguien me desea? Yo no soy una nena, mamá, y tú lo sabes. Y él es mi marido. Y tú ya no lo entiendes. Estás vieja, amargada, te haces la ciega, y ahora te enojas conmigo por ver lo que tú finges no ver. No había remordimiento, ni culpa, ni asco, solo frialdad, provocación, como si le diera placer verme quebrada. Salí de ese cuarto temblando. Si me quedaba un minuto más, no respondía por mí. Cerré la puerta de mi habitación y me desmoroné, no solo de rabia, sino de impotencia, porque, en ese momento, lo entendí, ella no fue arrastrada por él, ella fue junto, consciente, dispuesta, orgullosa. Y eso dolía más que cualquier traición. Al día siguiente, me desperté con los ojos hinchados y el corazón en ruinas. No había dormido, solo había pasado horas mirando el techo, preguntándome en qué momento todo se había desviado tanto. Intenté actuar con normalidad por la mañana, pero era imposible. Camila no salió de su cuarto, Fernando se había ido temprano sin decir a dónde, sin mirarme a los ojos. El ambiente en casa era denso, irrespirable. Sentía que, si no salía de ahí, si no hablaba con alguien, iba a ser una locura. Tomé mi bolso y fui directo a la casa de Vanessa, mi amiga de toda la vida. Ella siempre fue mi opuesto, directa, sin filtros,
con ese tipo de sabiduría que a veces hiere, pero es muy precisa. Cuando abrió la puerta y me vio, dio un paso atrás, con los ojos bien abiertos. ¿Qué pasó? Estás blanca como una sábana. Me derrumbé, creo que mi hija me está robando a mi marido, Vanessa, y lo peor es que no lo niega. Ella lo desea, me lo dijo, me lo lanzó a la cara. Vanessa se quedó en silencio por unos segundos, luego frunció el ceño y me habló con esa franqueza brutal que solo una amiga de verdad se atreve a usar. A ver, ¿y el qué? ¿Se hace el inocente ahora? Porque, perdóname, pero, si el tipo tuviera un poco de dignidad, ya habría puesto distancia. ¿Qué está haciendo él? Nada, le respondí, derrotada. Me dice que estoy loca, que invento cosas, que veo fantasmas, y lo peor es que, por un momento, le creí. Vanessa se levantó, fue hasta la cocina, volvió con 2 vasos de agua, me dio uno, me miró fijamente y dijo, tu hija está confundida, sí, pero él no. Él tiene casi 50 años, no. Él sabe perfectamente lo que hace. Él es el adulto, el marido, el que debería cuidarte, proteger tu casa, tu familia. Si se está dejando llevar por los jueguitos de una chica joven, entonces es un cobarde, un traidor y un manipulador, punto. Sus palabras me cayeron como una piedra, pero también como un abrazo, porque eran verdad, y yo ya no tenía fuerzas para seguir negándolo. Tengo que volver, no sé qué voy a decir, pero necesito enfrentarlos a los dos. Vanessa me abrazó con fuerza y me susurró al oído, que no te tiemble la voz ni la dignidad. Volví a casa con un nudo en el pecho. Abrí la puerta y, enseguida, noté algo raro, silencio, un silencio que no era paz, sino ausencia. Subí las escaleras apurada, el corazón latiendo con fuerza. Fui primero a mi habitación, estaba vacía, el armario de Fernando también, ni una camisa, ni un par de zapatos. Me lancé al cuarto de Camila y ahí, sobre su cama, me esperaban la respuesta y la herida, un papel doblado, un billete. Con manos temblorosas, lo abrí, mamá, sé que nunca vas a entender lo que estoy haciendo, y probablemente no me perdones jamás, pero tenía que ser honesta. Me enamoré, no fue algo planeado, pasó, y él también me ama. Me fui con Fernando, no nos busques, no vamos a volver. Por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo por mí. Camila. El suelo se me fue. Sentí que el cuerpo se me apagaba, me caí de rodillas frente a esa cama, como si me hubieran vaciado por dentro. Grité, pero fue un grito ahogado, sordo, un grito que venía desde el fondo del alma, porque no la habían secuestrado, ella eligió irse, y él se la llevó, no solo a ella, se llevó mi paz, mi confianza, mi vida entera. Me quedé con una casa vacía, un silencio que cortaba el aire y un papel que dolía más que cualquier puñalada, un papel con tinta y traición. Yo pensaba que el billete había sido el punto final, que nada podría doler más que perder a mi hija con mi propio marido, pero no. El dolor, descubrí, tiene capas, y, cuando crees que no queda nada dentro de ti para romper, la vida encuentra una forma más de hacerte sangrar por dentro. 2 semanas después de que se fueron, una madrugada, mi celular vibró. Era un número desconocido. Apenas abrí los ojos, sin pensar, tomé el teléfono, y entonces el mundo se detuvo por un segundo. Era una foto, Camila, sonriente, recostaba sobre el pecho desnudo de Fernando. Él la abrazaba por la cintura, también sonriendo. Estaban en una cama, con sábanas desordenadas, como si hubieran acabado de hacer el amor, y no quería imaginar, no quería, pero la imagen hablaba por sí sola. Y, junto a la foto, una frase breve, cruel, mamá, solo quería que supieras que estoy bien, estamos bien. Cuídate. No sé cómo describir lo que sentí. Fue como si todo el aire de mis pulmones desapareciera de golpe. Me quedé paralizada, con el celular en la mano, el corazón latiendo lento y pesado, como si mi cuerpo se negara a seguir. Y después, las lágrimas comenzaron a caer, no una, ni 2, sino todas las que mi cuerpo había guardado por años. Me dejé caer al suelo, grité, golpeé las almohadas, la cama, la pared, rompí un vaso, me arrastré hasta la cocina con el teléfono todavía en la mano, viendo la foto. Como si al mirarla muchas veces pudiera hacerla desaparecer, pero no desaparecía. Era real, era verdad. Ella estaba feliz con él, y, lo peor de todo, es que no había nada que yo pudiera hacer. Era mayor de edad, nadie había cometido ningún crimen, no había cómo denunciarlos, ni quien me devolviera la dignidad que ellos me habían arrancado. Y ella no solo se fue,
no solo me traicionó, tuvo la frialdad de mandarme una foto, como si fuera un trofeo, como si me dijera, yo gané. Caí en una tristeza profunda. Los días pasaban, y yo ni siquiera sabía en qué día vivía. Perdí peso, dormía poco, me negaba a salir. El mundo seguía girando, pero yo me quedé estancada en una casa vacía que solo me recordaba lo que había perdido. La ropa de él seguía en el cesto, una camiseta de Camila todavía colgaba detrás de la puerta del baño. A veces me sorprendía llorando sin sonido, solo con la boca abierta, como si no quedara voz dentro de mí. Vanessa me llamaba todos los días. A veces yo contestaba, a veces no. Me decía que tenía que reaccionar, que no podía dejar que me destruyeran. Pero, ¿cómo se reacciona cuando te sacan el corazón con las propias manos? Hasta que, con el tiempo, la tristeza cambió. El dolor no se fue, pero se transformó. Ya no lloraba por las noches, ya no abría el celular para ver la foto, ya no me preguntaba qué hice mal, porque entendía algo, no era culpa mía. Yo había sido madre, mujer, esposa, había hecho todo lo que estaba en mis manos, y ellos eligieron destruirme juntos. Y eso empezó a despertar algo más fuerte que la tristeza, odio. No odio de novela, no algo impulsivo, era un odio frío, calmo, silencioso. No quería venganza sangrienta, no quería que ella supiera algún día cómo se siente perder todo. Quería que, en algún momento de su vida, sintiera el mismo vacío que me dejó, que se diera cuenta, tarde, de lo que hizo, y que no hubiera nada allí para abrazarla. Pero ese odio, curiosamente, fue lo que me levantó del sofá. Un día, me miré al espejo, estaba delgada, con el rostro apagado, las ojeras marcadas, pero, en el fondo de mis ojos, había algo, una chispa, una fuerza que había estado dormida, y supe, en ese momento, que ellos no me habían vencido. Me habían herido, sí, me habían destrozado, pero no me habían matado. Empecé a salir, primero al supermercado, luego al parque, acepté tomar un café con Vanessa, volví a arreglarme el cabello, cambié las sábanas, tiré algunas cosas, no todas, aún no, pero algunas. Era un comienzo. Volví a escuchar música, volví a caminar por la calle sin bajar la mirada, volví a respirar. Poco a poco, cada día dolía un poquito menos, y, con cada paso que daba, algo dentro de mí se reafirmaba, yo sobreviví. Ellos construyeron su historia sobre traición, y la traición tiene fecha de caducidad. Lo que se empieza en la sombra se desmorona con la luz. Un día, Camila va a recordar, va a necesitar, va a mirar atrás y se va a preguntar, ¿qué hice? Y yo no voy a estar ahí, no más. Porque me levanté, y, cuando una mujer herida se levanta, no hay infierno que la detenga. El tiempo pasó lento, arrastrado, como si cada día fuera una prueba de resistencia, pero pasó, y, con él, pasé yo también. Me reconstruí. Dolía, sí, algunas heridas seguían ahí, latentes, sobre todo en los días silenciosos, pero ya no sangraban. Cambié mi entorno, mi rutina, mi forma de mirarme al espejo. Por fin comencé a vivir por mí, aprendí a respirar sin culpa, a disfrutar de mi soledad como un descanso merecido. Y, cuando pensé que todo había quedado en el pasado, ella volvió. Fue una mañana cualquiera. El cielo estaba claro, el café recién hecho, y una canción suave sonaba de fondo. Todo estaba en calma, hasta que sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, la realidad se estrelló contra mi rostro como una ventisca helada, Camila, delante de mí, más delgada, pálida, los ojos apagados, y embarazada, bastante embarazada. Debía estar de 7 u 8 meses, sostenía la panza con una mano y, con la otra, una pequeña mochila colgada al hombro. No dijo nada al principio, me miró, esperando una reacción, pero yo no sentí nada, ni rabia, ni compasión, solo un vacío seco en el pecho. Mamá, murmuró ella, con la voz temblorosa. No respondí, solo la observé, a ella, a su estado, a todo lo que representaba. Yo sé que no tengo derecho a venir, sé lo que hice, lo que te hice, pero él me dejó. Cuando le dije que estaba embarazada, se volvió otro, me gritó, me culpó, dijo que no era su problema y se fue. Me dejó con todo, con las cuentas, el alquiler, con este bebé, y yo no tengo a nadie. Seguí en silencio. Pensé que, no sé, que tal vez, aunque todo haya pasado, tú sigues siendo mi mamá, pensé que me ayudarías. Me reí, baja, irónica, no porque me hiciera gracia,
sino porque me parecía absurdo. ¿Ahora soy tu mamá? Camila bajó la mirada, asintió. Siempre lo ha sido, las madres no abandonan, no. Ahora tú eres madre, y te toca aprender lo que eso significa. Porque, si tuviste energía para traicionarme, para mirar a los ojos al hombre que dormía conmigo y llevártelo, también deberías tener la fuerza para enfrentar las consecuencias. Ella comenzó a llorar. Yo estaba confundida, me enamoré y pensé que él. ¿Pensaste que un hombre de casi 50 años que abandonó a su esposa por su hijastra iba a quedarse a criar un hijo contigo como si nada? ¿De verdad pensaste que eso era amor? ¿Que iba a ser feliz para siempre? Tú destruiste mi vida, Camila, consciente, sonriente, incluso me mandaste una foto, ¿recuerdas? Ella intentó acercarse. Yo di un paso atrás. No, no vengas con lágrimas ahora. No eres una niña, y yo no te voy a consolar, porque tú no eres más mi hija. Tú rompiste ese lazo el día que cruzaste esa línea. Así que ahora sigue tu vida, cría a tu hijo, paga tus cuentas, lucha sola como yo lo hice durante años, pero no vengas a buscar cobijo en la casa que destruiste. Ella se quedó inmóvil, en silencio, como si esperara que yo cambiara de idea, que me ablandara, que volviera a ser la misma mamá de antes, pero esa mujer ya no existía. Lárgate, Camila, por respeto, por dignidad, por todo lo que ya no somos. Y, así, sin una palabra más, cerré la puerta, sin lágrimas, sin gritos, con la serenidad de quien ya lo perdió todo una vez y esta vez no piensa perderse a sí misma. Hay días en los que me despierto antes del amanecer y me quedo mirando el techo, preguntándome cómo llegamos a este punto, porque, aunque ya pasó un tiempo, aunque la vida ha seguido y he logrado reconstruir partes de mí que pensé que se habían perdido para siempre, la verdad es que hay una herida que nunca deja de doler. No fue perder a un hombre lo que más me destruyó, fue perder a mi hija, y decirlo en voz alta me parte en dos. La traición de Camila fue como una puñalada con una hoja que no entró de golpe, sino lentamente. Primero las risas escondidas, los silencios incómodos, después, las miradas, luego, la confesión descarada, la provocación. Y, finalmente, la foto, aquella foto que me quemó la retina y me rompió el alma. Y, aún así, nada me preparó para cuando volvió, embarazada, con la barriga ya formada, un hijo dentro de ella, un nieto dentro de mi hija, fruto de la mayor traición de mi vida, y pensar que, justo en ese momento, ella tuvo la audacia de tocar a mi puerta, esperando consuelo, protección, ayuda, como si el simple hecho de haberme llamado mamá una vez la absolviera. Y, por un instante, yo vacilé, porque verla, con esa panza, con el rostro demacrado, los ojos suplicantes, parte de mí quiso abrir los brazos, quise decirle que todo iba a estar bien, que la ayudaría. Que ese bebé no tenía culpa de nada. Por un momento, se me cruzó la idea de que, quizá, podía volver a ser su madre, no por ella, por ese niño, por esa nueva vida, pero no lo hice. No lo hice, porque recordé cada palabra que me dijo, cada vez que me miró con desprecio, cada vez que me hizo sentir como si yo fuera la loca, la vieja, la inútil. Recordé cómo se burló de mí, cómo se enorgulleció de ganarse al hombre que yo amaba, cómo se fue sin mirar atrás, y entendí que ayudarla no era amor, era seguir permitiendo que me pisara. Decirle que no fue lo más doloroso que he hecho en toda mi vida, negarme a acogerla, a consolarla, sabiendo que dentro de ella crecía un ser que llevaba mi sangre, fue como romperme en 1000 pedazos de nuevo, pero fue necesario. Porque ella tenía que aprender, tenía que entender que toda acción tiene una consecuencia, que no puedes destruir a alguien y luego volver como si nada, que ser hija no da derecho a cruzar todos los límites, que, si fuiste lo suficientemente adulta para hacer lo que hiciste, también tienes que serlo para cargar con lo que viene después. No fue odio, fue amor propio, fue necesidad de cerrar una herida que ella abría cada vez que se acercaba sin reconocer el daño. Y, claro que duele, ¿cómo no va a doler? A veces me despierto con su nombre en la punta de la lengua, a veces imagino cómo será ese bebé, si se parecerá a ella, si algún día me preguntará quién soy, si querrá conocerme, y ahí me rompo de nuevo. Porque puede que ese nieto nunca sepa de mí, porque puede que, para él, yo solo sea un vacío. Pero, aún así, sé que hice lo correcto, porque perdonar no es olvidar, amar no es permitirlo todo, ser madre no es cargar eternamente con los errores de los hijos adultos. Y enseñarle eso a Camila fue mi último acto de maternidad. Cerrar la puerta no fue desprecio, fue poner fin a un ciclo de dolor, y, aunque haya lágrimas, aunque haya ausencias, aunque haya silencio, sé que fue necesario, porque, por fin,
entendí que yo también merezco paz, aunque me cueste, aunque me duela, porque hasta las madres tienen un límite, y yo ya había cruzado el mío hace mucho tiempo. La vida siguió, no igual, nunca igual, pero siguió, de otra forma, más callada, más firme, más mía. El dolor no desapareció del todo, no voy a mentir. Todavía vive en algún rincón de mi pecho, pero ya no me domina, ya no me rompe. Ahora es solo una sombra que me recuerda todo lo que sobreviví, me recuerda que sigo aquí, que sigo en pie. Hoy, mi casa es diferente. Pinté las paredes, cambié los muebles, redecoré cada rincón, saqué todo lo que me recordaba a ellos, quemé cartas, doné ropa, arranqué fotos, hasta el aire parece más liviano. Ya no hay risas forzadas en los pasillos, ya no hay miradas que esconden cuchillos. Solo estoy yo, y mi paz. Trabajo tranquila, salgo a caminar, tomo café con Vanessa al menos una vez por semana. Aprendí a vivir sin esperar nada de nadie, a no depender de nadie, y, aunque a veces esa soledad pesa, aprendí también que hay soledades que curan mucho más que compañías que destruyen. Y ellos, la vida también los alcanzó, como siempre lo hace. Fernando, me contó una conocida, vive en una pensión en un barrio barato, lejos de todo, rebotando de trabajo en trabajo. El mismo hombre que se creía irresistible, admirado, seguro de sí, ahora es solo un tipo envejecido, gris, ignorado. Lo que él pensó que era conquista terminó siendo ruina. Una vez intentó escribirme un mensaje, cobarde, vacío, siento todo lo que pasó. Lo bloqueé, no respondí, porque no hay perdón posible cuando alguien destruye algo que no era suyo, y yo ya no tengo energía para escuchar justificaciones tardías. Y Camila, supe por una excompañera suya que vive con una tía lejana, aquella misma tía a la que siempre criticaba, que, según ella, era amargada y vieja. Hoy depende de ella. El bebé nació, un niño, un nieto que probablemente nunca conoceré. Dicen que está vendiendo cosas por redes sociales, que pide ayuda con pañales, leche, lo básico. Fernando desapareció por completo, ni un centavo, ni una visita, nada. Y entonces pienso, ahora sabe lo que es que alguien te abandone sin mirar atrás. No la volví a ver, no volvió a buscarme. No sé si por vergüenza, por orgullo, o porque entendió, finalmente, que hay errores que te marcan para siempre. Tal vez entienda ahora lo que es ser madre, lo que significa estar sola con una vida en los brazos y el mundo encima. A veces me pregunto si ese niño se parece a ella, o a mí. A veces, cuando veo a una madre joven cargando a su bebé, mi corazón se aprieta sin avisar, pero dura solo un segundo, porque ya aprendí a no perseguir fantasmas, aprendí que algunas respuestas duelen más que las dudas. Yo seguía adelante. Perdí cosas que nunca imaginé perder, tuve que romper vínculos que creí eternos, y, aún así, me elegí a mí sobre todo, me elegí a mí. Hoy duermo tranquila, como no lo hacía desde hace años, y, aunque me falten partes, aunque haya noches en que el silencio me muerda fuerte, hoy sé que hice lo correcto. Y esa paz, por fin, me pertenece. Si te gustó esta historia, suscríbete, dale like y comenta qué te pareció. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ni un segundo de cada nuevo video. Nos vemos en el próximo video con más historias emocionantes que te van a encantar.